Y yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la semana pasada, de lo que hicimos acerca de lo que hablamos. Comenzamos esta nueva serie de, ¿cuántos se acuerdan? A ver, ¿de quién? ¿De Judas? No, pues a ver. Jonás, amén. De Jonás, amén. Y sabe que es muy interesante esta serie porque nos va a hablar algo mucho más allá y relevante de lo que estamos acostumbrados. Y la última vez que hablamos la semana anterior, ¿cierto? ¿Dónde se encontraba? Jonás se encontraba huyendo. ¿Se acuerda? Jonás se encontraba huyendo al llamado del Señor. El Señor había llamado a Jonás y le había dicho, ¿sabes qué? Tienes que ir a un lugar, ¿cierto? Llamado Nínive. Pero Jonás se está arrancando. Jonás se está yendo, ¿cierto? Del llamado del Señor de ir a Nínive a bordo de un barco camino a Tarsis. Amén. Y Dios dijo, Jonás, quiero que vayas y entregues este mensaje. Esto es lo que le había dicho el Señor. Quiero que entregues este mensaje de misericordia. Y Jonás prefirió, como profeta, antes de ver a los ninivitas arrepentirse, ¿cierto? Renunciar a su llamado, renunciar a lo que él tenía que hacer. Así que vemos que Jonás devolvió sus credenciales, lo que él es como profeta, ¿cierto? Y se marchó en dirección totalmente opuesta a Nínive. Sin embargo, Jonás va a descubrir, hermanos, que Dios no ha aceptado su renuncia. Dios no acepta la renuncia de un cristiano. Amén. Cuando le aceptamos, cuando pedimos el llamado, cuando le tomamos de sus manos. Y Dios no ha aceptado su renuncia. De hecho, Dios le va a dar algún tiempo a Jonás para que piense muy bien las cosas de lo que está haciendo. Así que luego de ir a Jope, ¿cierto? Jonás se sube a este barco que se dirige a Tarsis, a esta ciudad que es una ciudad, ¿cierto?, próspera, una ciudad donde puede ir como casi de turista, se puede esconder quizás entre medio de la gente. Y él va ahí, pero Dios le va a dar, ¿cierto?, este periodo para que él pueda recapacitar. Y ahí está adentro, amén. Y Jonás dice en el capítulo 1, versículo 5b, dice lo siguiente: Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Amén. Dormía profundamente. Amén. Bueno, este pasaje, hermanos, en este pasaje que estamos a punto de leer, veremos 4 lecciones. Vamos a ver 4 lecciones acerca de esta etapa de Jonás y el mar. Amén. Y la primera lección es la lección de la tormenta. Diga, lección de la tormenta. Para que se le quede ahí, amén. Y Jonás 1:4 dice así: pero el Señor lanzó sobre el mar. Recuerde que ¿dónde está Jonás? En el barco, y se echó a dormir. ¿Le recuerda a algo parecido que está en el Nuevo Testamento? De que alguien se echó a dormir en el barco. ¿Se recuerda de alguien así o no? Jesús se echó a dormir en medio de una tormenta en el barco. Amén. Con sus apóstoles. Pero aquí, mire, Jonás 1:4 dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Mire, analicemos aquí una frase muy dura y directa de este versículo donde el Señor dice lanzó. El Señor lanzó una tormenta. Amén. Y es el mismo verbo hebreo que se usa cuando Saúl tiró la lanza en contra de David. Recuerde que Saúl quería matar a David, ¿cierto? Y lanzó, se la tiró. Y aquí es decir que Dios arrojó con furia, con rabia, con molestia, directamente entonces sobre donde está Jonás, este gran viento y esta gran tormenta en el mar. Amén. ¿Lo entiende hasta ahí? Esta parte de la historia, hermanos, es como que si Dios hubiera dicho: Jonás, anda. Jonás responde: no, dice, no, no voy a ir. Y Dios dice: ¿qué? ¿No vas a ir? Espérate nomás. Espérate lo que te viene. Amén. Así que una de las primeras lecciones que debemos aprender en esta historia es que todo pecado, toda desobediencia, hermanos, va a traer una tormenta en tu vida. Todo lo que tú hagas, todo pecado, toda circunstancia difícil, alguna desobediencia a Dios va a traer una tormenta en tu vida. Así que, amados, la desobediencia de Jonás, como toda la desobediencia, tiene consecuencias.
Amén. Cuando somos desobedientes, un niño que es desobediente a los padres, ¿qué pasa? Muchas veces, yo siempre les contaba que mi papá me decía, el hijo sabio acata el consejo del padre, más el necio pasa y recibe el golpe. Pero adaptaba el versículo porque no era así, ¿cierto? Más el necio, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda? Solamente recibe, ¿cierto?, la reprimenda. No es que recibe el golpe, no habla de un golpe directamente la palabra del Señor. Pero me recuerdo que yo era desobediente cuando decía alguna cosa y me llegaban mis correazos. Y yo creo que a muchos de ustedes les pegaron su correazo. Amén. En la época de la correa. Después fue la época del unlero para los maridos. Ah, y la cuchara de palo. O el cordón de planchar. ¿A cuánto les pegaron con el cordón de planchar? Amén. Recibí, amén. Por ahí están levantando la mano. Amén. Y eso pasa, eso pasa. Entonces, el que es desobediente, el que es porfiado, hermanos, va a tener ¿cómo se llama? Una consecuencia, una tormenta. Amén. Y hermanos, la desobediencia de Jonás, como toda desobediencia, va a tener una desobediencia. Vamos a leer Jonás 1:5. Mire lo que pasa. Dice, los marineros, los que van en el barco. Recuerda que en este barco no van cristianos, por malo que no van los apóstoles. Aquí, el único que tiene a Dios verdadero es Jonás. El resto son solamente marineros, son personas que transportan mercaderías de un lugar a otro. Recuerde que Tarsis es un lugar de turismo, un lugar donde habían cosas. Ahí estábamos leyendo la semana pasada, ¿cierto? Que el rey iba y mandaba, ¿cierto?, a buscar elementos de Tarsis. Amén. Y dice 1:5, los marineros aterrados. Y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Quiere decir que había muchos dioses. Amén. Cada uno a su Dios. Y a lanzar al mar lo que había en el barco. Comenzaron a tirar cosas, el lastre, todo el peso, todas las cosas que podrían estar molestando. Comenzaron a lanzarlos. Entonces, pensemos en esta escena, hermanos, pero es irónico. Estos hombres paganos, hombres, ¿cierto?, que tienen un Dios que no es el verdadero, están orando. Estos hombres están orando a su Dios. Y el profeta de Dios, ¿qué está haciendo? Durmiendo. Qué irónico. Amén, qué irónico. Está durmiendo Jonás. Bueno, y se puede imaginar la clase de tormenta que es esta. Estos hombres eran marineros veteranos. Usted sabe que un hombre de mar, alguien que está acostumbrado a andar en un... ¿Cuántos han subido en Valparaíso a estos botecitos? Nosotros normalmente lo subimos y empezamos, ay, estoy mareado, estoy mal, ¿cierto? Ay, me quiero bajar, empiezan así, que quiero vomitar casi. Pero ¿saben lo que sucede? Que los hombres expertos en mar pueden estar en la tormenta más dura, más difícil, y ellos, ¿cierto?, se adaptan. Van, conocen, saben. Hay un programa en televisión, no me acuerdo exactamente el canal del cable, pero que muestra hombres que trabajan en Alaska. Y estos hombres están cazando centollas. Amén. Y el mar de Bering, ¿cierto? Donde están estos hombres, ahí en el estrecho de Bering, la verdad que el mar, uno, es muy frío, y lo otro, que también se mueve demasiado. Y los hombres están ahí, y el barco se mueve. Y imagínense, y ellos están acostumbrados como algo normal. Y estos hombres de este barco donde va Jonás son hombres de mar, hombres que conocen la tormenta. Pero mire, tanto debe haber sido lo duro de la tormenta que estos hombres comenzaron a clamarle a su Dios. Ay, Diosito, por favor, no sea que Dios le habrán clamado cada uno de ellos, pero el profeta de Dios, el que tiene el verdadero Dios, está durmiendo en el barco. Amén. Así que imagínense estos expertos veteranos asustados. Ellos habían navegado decenas de veces en alta mar. Probablemente habían visto muchas tormentas, pero todas las tormentas que habían visto eran tormentas naturales, tormentas normales. Estaban acostumbrados, sabían cuando el viento era fuerte, cuando las olas eran grandes. Sin embargo, esta tormenta era distinta. Esta tormenta la había enviado Dios. Entonces era distinta. Ellos ven que el viento y las olas están a punto de destruir el barco y reconocen que esta tormenta es sobrenatural, algo totalmente extraño. Por eso asumen que van a necesitar de Dios para salir con vida. Y empiezan a hablar a sus dioses. Amén. Y esto es tan grave que estos paganos hombres comienzan una reunión de oración espontánea en la cubierta del barco. De hecho, comienzan a lanzar al mar todo lo innecesario que había en el barco. Ahora, hermanos, llegar al otro puerto con la carga que ellos llevan de Tarsis, ¿cierto?
intacta, era la forma que ellos mantenían a sus familias. Ellos vivían de este trabajo. Era cierto el trabajo que ellos hacían diariamente, pero esta situación era terrible lo que estaba pasando. Que nada, cierto, eso les comenzó a importar. Simplemente comenzaron a tirar todo, hermano, y eso significaba tirar su sueldo, tirar sus familias, tirar su estabilidad, cierto. No pudieron librar a la embarcación de estas consecuencias del pecado de Jonás. Pero sin que ellos lo supieran, la carga más pesada, amén, esa que todos ellos no se podían imaginar, la carga que tenían que realmente tirar al mar, estaba simplemente durmiendo en el barco. Amén. La carga más pesada era este profeta rebelde. Así que el pecado de Jonás, hermanos, ha provocado una terrible tormenta, porque cada pecado viene acompañado de una tormenta. Cada circunstancia de nuestras vidas, desobediencia o situaciones que nunca logramos hacer como corresponde, viene una tormenta a nuestros corazones. Así que ponga atención, hermanos. A menudo Dios nos va a permitir experimentar consecuencias de nuestras propias elecciones. A veces va a ser de inmediato, otras veces va a tardar un tiempo, un poco, pero sea como sea, las consecuencias van a llegar en la vida de un cristiano desobediente. Alguien que el Señor te ha dicho, haz algo y haces lo contrario. Amén, va a llegar. En Números capítulo 32, 23 dice que hay algo de lo que tenemos que estar muy seguros, y es que nuestro pecado tarde o temprano nos va a alcanzar. Hay algo en el ser humano que no conoce a Dios, que es la concupiscencia. ¿Ya? Y la concupiscencia se le llama al propio pecado, a lo que está en el corazón, a lo que nace desde adentro, a lo que realmente me atrae. Y esas cosas pasan. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros no acatamos las órdenes del Señor, cuando no dejamos el pecado y cuando nos apartamos de Él, dice que el Señor nos deja a nuestra propia concupiscencia. Nos deja, nos libera, no, ya no insiste más. Así que, hermanos, si actuamos en contra de las leyes de tránsito y hay un policía, tendremos que pagar, ¿cierto? Y si desobedecemos la ley de Dios, vamos a ir en contra de su voluntad y el precio a pagar será más alto de lo que podemos imaginar. Las tormentas, hermanos, son caóticas y a menudo impredecibles, y también son las consecuencias de nuestra rebelión contra Dios. En el libro de Romanos, Pablo dice, Romanos capítulo 2, versículo 5, nos habla. Dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo. Amén, para el día de la ira, cuando Dios revelará su juicio justo. Mira, iglesia, todo el mundo tendrá que pagar. Todos nosotros, tú y yo, un día vamos a tener que estar frente a la presencia de Dios. Quieras o no quieras. Tendremos que estar frente a la presencia de Dios y tendremos que pagar, porque cada uno de nosotros hemos estado acumulando una larga lista de deudas, las cuales Dios no va a pasar por alto si no nos arrepentimos. Amén. Por eso, hermanos, el libro de Hebreos nos recuerda que el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Amén. Y sabe Dios, no va a dejar que Jonás ni nadie se salga con la suya. Así que dígale al que está a su lado y mírelo con cara así de marinero de barco, que no sabe todavía que está un Jonás. Dígale, si eres un seguidor de Jesús, dígaselo, si eres un seguidor de Jesús y sabes que estás huyendo de Dios, es mejor que empieces a esperar una tormenta en tu vida. Qué difícil, ¿ah? Qué atroz, dicen por ahí. Qué atroz. Así que, iglesia, Dios va a venir por usted y no porque te odie. Dios no hace nada porque te odia. Su palabra dice que Él tiene, cierto, para nosotros planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Así que Él va a venir por usted no porque te odia, sino porque te ama. Y a veces las tormentas en las que nos vamos a ver atrapados, hermanos, son tormentas quizás de otras personas, de personas que quizás por consecuencia de ellos estamos pasando nosotros esta tormenta. Por eso yo le digo, hoy día póngase en esta posición de marinero, del marinero que está en un barco, que no sabe que otro está causando la tormenta. Amén.
Los marineros no tenían nada que ver con la huida de Jonás. Y sin embargo, ahí están, luchando por sus vidas. Y a veces cuando las tormentas, hermanos, llegan a nuestras vidas, estas son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. Sin embargo, otras veces es por culpa de nosotros mismos. Amén. Pero la mayoría de las veces, a veces hay cosas que nos afectan, que vienen de otros. Quizás del gobierno, quizás de malas decisiones, quizás de una mala decisión en tu casa. Así que sigamos esta historia, hermano. Los marineros reconocen que esta tormenta es sobrenatural, así que deciden ir en busca del culpable. Y para sorpresa, el capitán, mientras la tormenta ruge y las olas rompen el barco, y mientras siguen buscando cosas para poder arrojar, ¿dónde estará lo que podemos botar para que el barco, cierto, no naufrague? Descubren la carga más pesada de todas. Jonás, el profeta, está profundamente dormido. Así que ahora vamos a ver la lección del dormilón. Diga, lección del dormilón. ¿A cuánto les gusta dormir, hermanos? Yo quiero confesarles, me mira mi esposa, quiero confesarles de que yo soy, la verdad siempre digo como que cuando uno duerme pierde el tiempo. ¿Amén? Pero es un tema mío, ¿cierto? Hay unos que dicen lo mismo, pero últimamente, yo creo hace un par de semanas, lo único que he querido es dormir. Es decirle, Señor, quiero puro acostarme a dormir y ojalá dormir. Amén. Y para muchos es agradable. Pero hoy día vamos a ver la lección del dormirón. Jonás, en cambio, hermanos, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo puedes dormir en una tormenta? Jesús lo podía hacer porque Él era el dador de la vida. Y Él sabía que Él, mientras estaba en el barco, daba lo mismo lo que sucediera. Era Dios, era nuestro Señor Jesucristo. Así que Él podía decirle al viento, detente. Hoy día, al principio, ¿cierto? El versículo de la palabra del Señor hablaba acerca de una tormenta, ¿cierto? De una circunstancia, ¿cierto? Y de cómo los apóstoles cuando vieron a este Jesús, que Él que podía calmar toda la tormenta y todas las situaciones. Entonces acá, pero la diferencia es que como nosotros, tú y yo, podríamos estar durmiendo en una tormenta. Si apenas nos subimos a un barquito, hermanos, y ya empezamos a tambalear, ¿cierto? Imagínense estar durmiendo, relajado en una tormenta. Amén. Creo que la razón por la que Jonás está dormido, hermanos, primero es porque quiere huir de Dios. Recuerde que él no quiere ir a Nínive. Él se está arrancando. Amén. Porque Dios, hermanos, quizás él se sentía agotado por esto de Dios. Amados, podemos pasar mucho tiempo tratando de alejarnos de Él, solo para descubrir que no existe un lugar donde puedas esconderte. Él quizás a lo mejor estaba ahí, escondido, ¿cierto? Agazapado. Aquí no me va a encontrar. Pero Dios ya le había mandado esta tormenta. Amén. No hay ningún lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Amén. El salmista lo describe en el Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice así: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Y si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Amén. No hay lugar donde te puedas esconder. Y yo se lo graficaba a una persona, le dije, entonces cuando tú crees que te vas a pecar, tienes un problema, no sé, de pornografía, algún tema sexual, algo. ¿Tú crees que cuando tú te escondes o te metes a la pieza, Dios no está ahí? ¿Tú crees que cuando te vas al baño, Dios no está ahí? ¿Tú crees que cuando te vas que nadie me vea que voy a entrar a este lugar, tú crees que Dios no está ahí? No hay dónde esconderse. No hay dónde. Él lo sabe todo, hermanos. Él está en todo lugar. Vamos a seguir leyendo Jonás, versículo 6. Jonás 1:6. Dice así: el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Y aquí comienza esta historia del dormilón. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, le dice. ¿Qué estaban haciendo los otros? ¿Estaban todos? Clamando. Le dice, levántate, clama a tu Dios. Quizá
se fije en nosotros y no perezcamos. Amén. Hermanos, hay dos cosas que debemos ver sobre las tormentas. Primero, algunos de nosotros como Jonás estamos dormidos ante la presencia de Dios. Muchas veces estamos siendo amonestados, estamos siendo molestados, estamos siendo movidos por la presencia de Dios y aún así seguimos durmiendo. Seguimos ahí cerrando nuestros ojos como que nada nos importa, como que esto ojalá pase luego. Amén. Jonás, hermanos, está roncando y probablemente por eso el capitán lo encuentra. Porque está quizás roncando fuertemente. Jonás tiene un letrero colgado que dice no molestar. No sé cuánto le he puesto así, oye, no me molesten, yo voy a dormir hoy día en la tarde. Amén. Para los marineros quizás, y otro en su corazón que dice a Dios no molestar. Amén. Bueno, cuando el capitán del barco, hermanos, le dice levántate, clama a tu Dios, ese levántate es la misma palabra en hebreo que Dios usa cuando en el verso 2 le dice a Jonás anda. Son órdenes. Recuerde, primero le dice anda. Levántate, son órdenes, ve a la gran ciudad. Así que cuando Jonás, hermano, despertó de su sueño, se dio cuenta de las mismas palabras que Dios le había dicho ahí en su tierra. Ahora estaban sonando de la boca de un capitán, del marinero pagano, ¿cierto? Así que la presencia de Dios en esta tormenta no podría ser más obvia para él. Esto está pasando porque yo estoy aquí. Así que, amados, Dios siempre nos lleva ventaja. Él siempre está más adelantado que nosotros. Y sea donde fuere que tratemos de huir, Él está ahí, presente. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de huir de Dios. Tantas veces. Yo no sé cuántos. Ojalá que esto quede bien grabado, hermanos, porque nuestros hermanos nos puedan escuchar. ¿Cuántas veces nos hemos arrancado? Hemos dicho, ya no quiero más. Señor, déjame tranquilo. Ya yo me dejo, no sé, no quiero nada. Pero Dios va más adelantado que nosotros. Y Él está ahí, hermanos. Amén. Jonás, hermanos, en realidad el único hombre a bordo que conoce al Dios vivo. Todo el resto eran dioses paganos. Él era el único que conocía al Dios vivo y verdadero. Pero en este momento la línea telefónica entre ambos está cortada. No hay una conexión. Amén. Y a veces algunos de nosotros estamos dormidos en nuestro propio testimonio, en nuestra propia vida. Como hemos observado, hermanos, muchos estudiosos de la Biblia, la reacción del capitán del barco es un clásico ejemplo del mundo reprendiendo a la iglesia. No sé si me lo entiende. El capitán aquí está reprendiendo a Jonás. Le está diciendo, oye, ¿por qué estás durmiendo? Clama a tu Dios. Le está dando, ¿cierto? Un coscacho. Le está tirando a la oreja. ¿Cierto? ¿Cuántas veces, hermanos, el mundo nos ha reprendido a nosotros? ¿Cuántas veces se nos ha dicho a nosotros? Hermanos, el mundo te da testimonio. El mundo te está mirando. Por eso cuida tu testimonio. Cuida lo que eres. Cuida tu llamado. Amén. Y hágalo de dos formas. Primero, actuando como un verdadero seguidor del Señor. Es decir, que sus hechos hablen. Sea honesto, sea amable, actúe con amor, sea luz. Y en segundo, que sus palabras hablen, predique el mensaje de salvación, no se calle. Comparta, hermanos, las verdades de Dios a tus compañeros, hermanos, a los vecinos, a tus amigos. Por eso es que Jonás merece esta reprimenda del capitán. Jonás debería haber sido un faro en la luz, un faro de esperanza en ese barco, hermanos. Jonás tuvo una oportunidad perfecta para ser un testigo de Dios en ese momento. Tuvo la oportunidad, pero él simplemente, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Pregúntese hoy, por favor, ¿estás perdiendo oportunidades en tu vida para ser testigo de Dios? Pregúntelo solo a sí mismo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, hagan brillar la luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Es interesante, hermanos, que en esta historia los no cristianos, los marineros, amén, han reconocido la naturaleza sobrenatural de su situación, mientras que Jonás no. Los marineros han clamado a sus dioses, mientras que Jonás duerme. Y al final, hermanos, vemos, ¿cierto?, que los no creyentes responden con fe y obediencia, mientras que Jonás permanece obstinadamente en contra de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, despierte, despierte, porque el mundo te está mirando. Todos de tu alrededor te están mirando. Los paganos, hermanos, siempre esperan más del creyente de lo que nosotros pensamos.
Los que no conocen a Dios siempre van a esperar más de ti de lo que tú no piensas. Ellos esperan un estándar más alto del que no tiene a Cristo en el corazón. Él siempre ha mirado a los cristianos como que son personas especiales, como que son personas que tienen algo en sus vidas. Estoy seguro que en más de alguna oportunidad alguien te ha dicho, ora por mí. Estoy seguro. Y no es porque eres el mejor, es simplemente porque el mundo, porque los que no tienen a Cristo, ven en ti algo sobrenatural, algo distinto. Amén. Así que haga brillar su luz. Tercero, vamos a ver ahora la lección de los marineros. Es en un intento, hermanos, desesperado por descubrir a quién se dirige la tormenta, los marineros lanzan un montón de piedras, amén, o el palito más corto quizás, y la culpa cae y empiezan a ver, vamos a echar suerte sobre quién cae la culpa de esta tormenta. Y usted sabe que de repente uno puede, los palitos largos, cortos, ya vamos a empezar a tomar, quizás algo hacen la carta más alta, no sé, el dado, algo, hermanos, y empiezan a lanzar, ¿cierto? Para ver quién tiene la culpa. Y dice la palabra de Dios que la culpa cae sobre Jonás. E inmediatamente, hermanos, es bombardeado por preguntas. Le empiezan a preguntar estos marineros a Jonás. Y dice así Jonás capítulo 1, versículo 8. Dinos ahora, le empiezan a decir, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? Entonces estos hombres no lo conocían, no sabían que era un profeta, no sabían que estaba arrancando, estaban pagando las consecuencias, ¿cierto?, de alguien que se había arrancado de Dios. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Se imagina esta escena, hermanos? El viento sopla fuerte, las olas impactan el barco, hermanos, con fuerza, y ellos apenas pueden estar de pie empapados y echando ciertas suertes, y ¡boom! La suerte recae sobre el extranjero. No eran ellos los que tenían el problema, sobre el que estaba durmiendo. Dios, hermanos, atrapó a Jonás en el mar. Estaba huyendo, pero lo atrapó en el mar. Y ellos dicen, Jonás, tu Dios es el que está enojado entonces. ¿Cierto? ¿Qué has hecho para que esto acontezca? ¿Qué haces para ganarte la vida? Le empiezan a preguntar. Sin embargo, Jonás, ¿cierto?, no puede responder con autoridad y no le salen las palabras porque sabe que ha cometido un error. Sabe que está huyendo del Dios Todopoderoso. Y ahí de su boca sale y dice, soy un profeta de Dios. ¿Sabes, iglesia? Qué bendición es poder decir soy cristiano. Qué bendición es poder decir a los que necesitan de Dios, yo tengo a alguien en el corazón. Yo tengo a alguien que te puede dar una palabra de aliento, alguien que puede cambiar la historia de tu vida. Cuando uno está haciendo algo bien, hermanos, es muy fácil decir estas palabras, yo soy un cristiano, yo te puedo ayudar. Yo no sé, alguna vez has hecho algo malo y alguien te dijo, hoy yo pensé que tú eras cristiano. Yo no sé si alguna vez te lo han dicho en la cara o te lo han tirado. Yo pensé que tú eras cristiano. Por una u otra razón. En una oportunidad, no sé por qué circunstancia, algo fue que dije yo y no, la verdad que no me recuerdo, pero no fue algo malo, pero para la persona le sonó como extraño. Y esa persona me dijo, ay, eso que eres pastor, me dijo. Y la verdad que esa palabra caló, pero como una estaca en mi corazón. Porque el resto te ve, ¿cierto?, de lo que tú estás diciendo que tú eres. Y tú te presentas quizás con una imagen, pero al primer descuido, Satanás va a querer clavar una estaca en tu corazón. Y eso es lo que pasa en esta historia, ¿cierto? Es trágico cuando el pecado de un creyente, hermanos, queda expuesto ante el mundo incrédulo. Así que Jonás, hermano, gastó toda su energía tratando de escapar de Dios y evitando llevar el mensaje de Dios a los extranjeros, solo para darse cuenta ahora mismo a bordo de un barco lleno de extranjeros, hablándole a Jonás. ¿Cómo se invirtieron los papeles sobre su Dios? Estoy muy seguro, hermanos, que Jonás en ese momento logra entender en su corazón la ironía de esta situación. Jonás responde en el versículo 9, dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Firme le respondió. Ahora,
No pase por alto, hermanos, que si bien su respuesta es teológicamente correcta, la que dice Jonás, ¿cierto? También es hipocresía un poco de lo que él está hablando. Él dice, soy hebreo. Y esto es verdad, él era hebreo. Dice, y temo a Jehová Dios del cielo. Pero aquí no está tan cierto. Porque si él hubiera temido a Jehová Dios del cielo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera obedecido. Yo hubiera ido a Nínive. Así que, hermano, Jonás sabe que esa parte de su respuesta no es genuina. Él respondió de manera correcta, pero lo hizo con hipocresía. Jonás está tratando, hermanos, de no desacreditar a Dios, mientras a la vez lo está desobedeciendo. Él es lo suficientemente cuidadoso para reconocer que Jehová es Dios de la tierra y el mar, hermanos, pero a la vez intenta huir por la tierra y por el mar. Intenta arrancarse. Además, en su respuesta, Jonás invierte el orden de las preguntas. Es decir, que Jonás se sentía orgulloso de ser judío. Amén. Más de tener a Dios por su Dios. Para él era más importante su identidad como hebreo, hermanos. Por eso eligió la fidelidad a su nación. Yo soy judío, ¿cierto? Al no llevar el mensaje a sus enemigos. Recuerde que los ninivitas eran un pueblo guerrero. Lo hablábamos la semana pasada, eran sanguinarios y tenían conflictos con el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, ante la mención del Dios creador, todos los marineros están sumamente asustados y dicen, ¿qué es lo que has hecho? Le preguntan. ¿Qué es lo que has hecho para que esto suceda? Así es como si estuviéramos diciendo, hermanos, no importa el resto de nosotros, ¿cómo pudiste habernos puesto en peligro? Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, hermanos. Si usted es cristiano o si tú eres una cristiana, hija de Dios, todos estamos en el mismo barco. Todos vamos en el mismo barco. Así que si usted es cristiano, eso significa que tiene el deber de tratar a las personas que no lo son con humildad, con dignidad, con respeto, pero con responsabilidad espiritual. De cómo debes guiarte en la vida. Es trágico, hermanos, cuando los no cristianos pueden ver que un profeta no ve. Qué trágico. Como a veces personas que no son cristianas pueden ver más allá de lo que nosotros podemos ver como hijos de Dios. Es trágico cuando el mundo expone el pecado de los creyentes y de lo que tratan de ocultar. Amén. Mire, hermano, ser un fiel seguidor de Jesús no solo significa ser un buen cristiano, también significa ser un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen vecino, un buen amigo. Ya que todos fuimos creados y Dios creó al ser humano a su imagen y a la imagen de Dios lo creó. Amén. Bueno, finalmente, hermanos, llegamos a la última lección, que es la lección del mar. Diga, lección del mar. Jonás dice algo interesante, Jonás capítulo 1, versículo 12. Y aquí comienza esta tremenda historia. ¿Se acuerda la canción de la semana pasada? Jonás no hizo caso. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Mira, hasta ahí nomás. La otra semana cantamos la otra parte, mi hermano. Jonás 1:12 dice, tómenme y láncenme al mar. Y el mar, hermanos, dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Él ya lo sabía, lo tenía clarito, hermanos. Amén. Nosotros, hermanos, pensamos que ellos arrojan a Jonás inmediatamente al agua. ¿Usted cree que cuando él le dijo, lo tomaron al tiro, lo tiraron? ¿Cree usted que así fue? Dije, ya vamos, tirémoslo. No, hermanos. Sin embargo, el texto dice que estos marineros querían volver a su puerto. Ellos querían irse, querían salvarse. Y miren lo que dice el versículo 13. Dice, sin embargo, en un intento de regresar a tierra, porque le dijo, échenme al mar si esto se va a calmar. Pero ellos intentan, ¿cierto?, volver a tierra primero. No, vámonos, tratemos de volver a tierra. Dice, sin embargo, en un intento de regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más aún, oye, si hay que tirarlo al agua. Si el mar se enfurecía más aún y más contra ellos, no lo consiguieron, no pudieron regresar, no hubo forma, hermanos. Ellos trabajaron arduamente para salvar sus vidas y también la de Jonás intentando regresar a tierra. Y nuevamente, hermanos, no deje de ver la ironía de este versículo, porque Jonás no, ¿usted cree que él hizo algo? Y ya yo voy a remar también, a lo mejor ni siquiera tomó un remo, hermano. A lo mejor no hizo nada. Amén.
Así que estos marineros, hermanos, tratando de salvarse, los marineros idólatras están arriesgando su vida para salvar también la vida de Jonás. Qué irónico. ¿Se imagina, hermanos, cómo debe haberse sentido Jonás? Parado ahí. Yo no sé, yo he visto situaciones donde todos trabajan y el que cometió el error está parado, mirando. Y los otros arreglando el problema. Amén. Como un niño que quebró el florero más preciado de la mamá, el agua derramada, y ahí está el niño. Y todo el resto limpiando. Así imagino que haber estado Jonás, cómo se va a haber sentido. Y de repente, hermano, Jonás parece consciente de las consecuencias de sus propios pecados y acepta que el mar se calmará si lo arrojan. Jonás, hermanos, todavía no mira a Dios. Sin embargo, sí mira a los marineros. Para muchas personas, hermanos, el primer paso hacia el arrepentimiento es reconocer cómo nuestras lecciones y cómo nuestras elecciones afectan a otros. Amén. Muchas veces, hermanos, las decisiones de esposos dañan a sus esposas. Muchas veces, hermanos, malas decisiones de esposas dañan a sus esposos. De malas madres o mujeres dañan a sus familias. Muchas veces dañan el corazón de los hijos. Amén. Y Jonás, hermanos, sabe que para los marineros vivan, lo único que tiene que suceder, hermanos, que él tiene que ser lanzado al mar y morir. Jonás capítulo 1, versículo 14. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Esto es realmente asombroso, hermanos, porque los marineros reconocen la soberanía de Dios y se dan cuenta después de intentar remar hacia tierra firme que no hay otra manera, hermanos, de salvarse si no es sacrificado Jonás como una ofrenda, lanzado al mar. Dice, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Hay una coma. Y la furia del mar se aplacó. Inmediatamente paró. Hermanos, la ira de Dios por el momento quedó satisfecha. Y el texto dice, al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, porque se dieron cuenta que el Dios de Jonás era el Dios verdadero. Amén, amén. Así que dice que hicieron un sacrificio e hicieron votos. ¿Qué significa, hermanos, que temieron a Jehová? Jonás dijo antes que él temía a Jehová, pero no era así. Ahora estos hombres dicen temer a Jehová con gran temor. Y fíjese lo que dice el resto del versículo. Y ofrecieron un sacrificio a Jehová e hicieron votos. Amén. Imagínense, hermanos, qué gran avivamiento. Y Jonás se lo perdió. Los hijos, hermanos, los hijos pródigos siempre se pierden los buenos tiempos del Espíritu porque están enfocados en cumplir sus propios deseos en vez de servir a Dios. Cuando nos alejamos del Padre. ¿Cuánta gente llega a Dios con grandes promesas de serle fiel si les ayuda a salir adelante? Solamente cuando necesitamos de Dios decimos, Señor, te voy a ser fiel y te voy a servir. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas oraciones? ¿Cuántas veces? Solo para darnos cuenta, hermanos, que terminan perdiéndose en el afán y en el egoísmo personal. Si pudiéramos, hermanos, reunir a todos los hermanos, y esto lo hablábamos con los pastores hace un par de semanas atrás, si pudiéramos reunir a todos los hermanos que servían fielmente a Dios antes de la pandemia, no habría iglesia donde cayeran los hermanos. No habría lugar donde poner a la gente. Amén. Y en este viaje, hermanos, hay dos maravillosos avivamientos y Jonás se lo pierde. Así que mientras Jonás dormía, y en el Nuevo Testamento nos enseña, ¿cierto?, la historia similar que les hablaba delante. Y dice que en Marcos, que en medio de una gran tormenta, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. De pronto los asustados discípulos claman con temor y le despiertan. Para sorpresa de ellos, Él dice, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, porque Dios es el que tiene el poder sobre la tormenta. Amén. El Señor tiene el poder de controlar cualquier cosa. Cualquier tormenta que haya en tu vida y que estés pasando hoy, amén. Aun cuando Jonás, hermanos, quería olvidarse de Dios, Dios no se olvida de Jonás. Y sabe que está ahí. Mire, y ponga atención a esta frase. Aun cuando Jonás
quería olvidarse de Dios, ponga atención, Dios no se olvida de Jonás. Jonás arrojó la toalla, pero Dios no. Dios no la arrojó. Me imagino que cuando Jonás cayó al mar y sintió como las olas se calmaban, probablemente pensó, lo eché todo a perder. Todo lo que tenía que hacer lo eché a perder. Ahora ya no tengo esperanza. No voy a salir de esta. Sin embargo, Jonás, míreme para acá, hermano. Sin embargo, Jonás está a punto de ser sorprendido por un Dios lleno de gracia y que lo sigue amando a pesar de su desobediencia. Lo vamos a ver la próxima semana, a esta misma hora, por este mismo canal. Cierre sus ojos, Señor. Te adoramos. Señor, no queremos ser desobedientes. Y lo que nos habla esta historia, Señor, de que tu amor es grandioso, es maravilloso. Y que a pesar de las circunstancias, Señor, tú nos tienes preparado algo increíble. Señor, ayúdanos a entender estas lecciones, Señor, de cómo los marineros aprenden, Señor, a clamar en un Dios que no conocían. Y se dan cuenta de que hay un Dios glorioso, maravilloso, que calma la tormenta. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y a poder entender como Jonás, Señor, a no estar dormidos en medio de las circunstancias, en medio del llamado, Señor. Ayúdanos a despertar, a entender, Señor, de que tú estás ahí atento a nosotros. Ayúdanos a comprender el llamado que tienes para nosotros cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, en fidelidad, en amor, a ser realmente personas, Señor, que creamos al llamado y ser obedientes a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, porque esta lección de Jonás nos está abriendo los ojos a poder entender y comprender lo glorioso y maravilloso que tú eres, Señor, para con tus hijos. Gracias, que podamos ser testimonio de paz, que podamos ser testimonio a los que no te conocen, Señor, y que no nuestras culpas y nuestros errores hagan, cierto, hacer de que tu testimonio, de que tu grandeza y de que tu gran amor sea mermado, Señor, sino que al contrario, podamos ser hombres y mujeres que por nuestra obediencia y por nuestro testimonio podamos mostrarle a otros que hay un Dios de amor, de misericordia, grande y poderoso, en el cual tememos. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que permanezca con los ojos cerrados, ahí donde está. Y me tomé de la última frase. Aun cuando Jonás quería olvidarse de Dios, Dios no se ha olvidado de Jonás y no se ha olvidado de ti ni de mí. Aunque Jonás tiró la toalla, Dios no. Y cuando Jonás dijo ya no hay esperanza, no voy a salir de esto, sin embargo Jonás estaba a punto de ser sorprendido por la gracia de Dios. Señor, y estas palabras son para nosotros en este día. Esté con sus ojos cerrados. Señor, ¿cuántos de nosotros a lo mejor hemos querido tirar la toalla, decir ya no doy más, ya no puedo más? Mi vida hasta aquí llega, Señor. No tengo esperanza, pero en este día tú nos dices que sí, vamos a salir de la situación y tú nos vas a sorprender más allá de lo que nosotros imaginamos, Señor. Porque cuando nosotros pensamos, Señor, que tú